Tomen su lugar, mis hermanos. Los dejo con el pastor Chuy. Gracias. Buenos días, hermanos. Vamos a nuestra enseñanza. Vamos a seguir con la serie Cristianismo y Política. Este tema tiene el propósito, como todos, pues de ilustrar, de compartir con ustedes la palabra de Dios que nos va formando, ¿sí? Y para que seamos personas que tengan entendimiento de lo que es ser un cristiano. Y el tema de hoy: ¿puede un cristiano desobedecer al gobierno? ¿Ustedes qué piensan? Bueno, primer tache. No nos vamos a adelantar. Miren, el quinto emperador romano del año 54 al 68 de nuestra era fue el tristemente célebre Nerón. Bueno, Nerón era conocido por ser un político tirano, prepotente, intolerante y cruel. Entre otras cosas, fíjese usted lo que hizo. Mandó asesinar a su propia madre, aparentando un suicidio. Tuvo dos esposas. La primera fue Claudia Octavia, también la asesinó. Tuvo la segunda esposa, Popea Sabina, a la cual asesinó a puntapiés. Era el fofo Nerón. Respecto al incendio de Roma, ¿han oído de que Roma fue incendiada? El historiador romano Tácito registró lo siguiente, cito una obra de él que es Anales, en el capítulo 16. Y Nerón, dijo Tácito, para deshacerse de los rumores de que él había iniciado el fuego sobre Roma, echó la culpa, persiguió e infringió las torturas más exquisitas a una clase de personas odiadas por muchos. Les llamaban los cristianos. Nerón fue de los perseguidores más acérrimos de los cristianos del primer siglo. Y fue precisamente, escuche esto, durante el reinado de Nerón que el apóstol Pablo escribió lo que se considera la columna vertebral del cristianismo en cuanto a doctrina, que es la epístola a los romanos. Una carta que escribió a los romanos, a los cristianos que vivían en Roma, precisamente bajo el gobierno de uno de los peores emperadores que ha tenido Roma. Ahora, cualquier persona podría esperar que el apóstol Pablo, en su escrito, en su carta, alentara a los cristianos de Roma para que se levantaran contra el gobernante que los pisoteaba y los oprimía. Pero vamos a recordar qué fue lo que escribió. Romanos capítulo 13, versículo 1, cito la versión Palabra de Dios para Todos. Escribió lo siguiente: todos deben respetar la autoridad del gobierno, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Los que están gobernando ahora fueron puestos por Dios. Fíjese el contexto que le di de Nerón, eso hay que tomarlo muy en cuenta. Versículo 2. Por lo tanto, sigue Pablo, quien se opone en contra de la autoridad, también se pone en contra de lo que Dios ha ordenado y será castigado. Las autoridades no están para que los que hacen el bien les tengan miedo. En cambio, los que deben temerles son los que hacen maldades. Así que si no quieres tener miedo, haz el bien y te felicitarán. Pues el que gobierna es un siervo de Dios que te puede ayudar. Nota, el sentido de siervo de Dios aquí es que Dios, al permitir este gobierno o cualquier gobierno, es para que haya algo de civilidad. El problema no está en eso, sino en que los que gobiernan se corrompen. Ese es el punto.
Entonces aquí dice que el que gobierna es un siervo de Dios que te puede ayudar, pero si haces cosas malas, ten cuidado, porque el gobernante tiene el poder para castigarte y seguro que usará su poder. Él es el siervo de Dios para castigar a los que hacen lo malo. Por eso es importante obedecer a las autoridades, no solo por miedo al castigo, sino porque lo correcto es respetarlos. Lo que hay que entender es que debemos respetar la autoridad delegada, la investidura, y no tanto a la persona, porque la persona puede ser de lo peor, pero la investidura que tiene, ¿sí? Ahora, Pedro, el apóstol, escribió algo similar a lo que escribió Pablo en su primera carta, primera de Pedro 2:13. Cito la versión lenguaje sencillo. Pedro escribió: para que nadie hable mal de nuestro Señor Jesucristo, obedezcan a todas las autoridades del gobierno. Repito, Pablo y Pedro estaban bajo el gobierno del emperador romano Nerón y escribieron esto. Continúo. Obedezcan al emperador romano, dice esta traducción, pues él tiene la máxima autoridad en el imperio. Obedezcan también a los gobernantes que el emperador ha puesto para castigar a los que hacen lo malo y para premiar a los que hacen lo bueno. 15. Dios quiere que ustedes hagan el bien, le está hablando a los cristianos, para que la gente ignorante no tenga nada que decir en contra de ustedes. Ustedes son libres por ser servidores de Dios, pero no crean que por ser libres pueden hacer lo malo. Respeten a todos y amen de manera especial a los miembros de la iglesia. Honren a Dios y respeten al emperador romano. Bueno, estas enseñanzas de Pablo, de Pedro, han dado lugar a través de los siglos, han dado lugar a preguntas que son lógicas, entendibles, como por ejemplo, ¿acaso los cristianos tenemos que someternos a cualquier cosa que el gobierno nos ordene sin importar lo que se nos pida o lo que se nos ordene? ¿Tenemos que someternos a cualquier cosa? Es una pregunta, pues, que mucho se hace, ¿no? Otra pregunta puede ser como, ¿debemos someternos a leyes que los políticos aprueban como legales, aunque vayan en contra de nuestra fe cristiana? Bueno, hay por lo menos 3 posiciones acerca de lo que en política se denomina desobediencia civil. Hay 3 posiciones que generalmente la gente alrededor del mundo y en la historia toma. La primera posición es desde el punto de vista anarquista, que dice lo siguiente: que una persona puede elegir desobedecer al gobierno y rebelarse cuando quiera y cuando sienta que debe hacerlo, aunque sus argumentos sean injustificados. No, pues me cae mal, y voy a ir a pintarrajear el palacio. ¿Entiende? Porque no estoy de acuerdo con esto. Y eso es anarquía. Esta postura en los escritos de Pablo y de Pedro es reprobada. ¿Lo alcanzan a ver con lo que leímos? O sea, no entra. Para nosotros no entra, no cabe. Bueno, la segunda postura que hay, que toma mucha gente alrededor del mundo, es la siguiente. Yo le llamaré el patriota extremista, que dice que todos deben obedecer a sus gobernantes ciegamente. O sea, él lo dijo y lo tengo que hacer sin importar lo que se ordene. Esta idea tampoco tiene base bíblica para nosotros los cristianos. O sea, es más, ni siquiera al pastor se le debe de obedecer ciegamente, mucho menos a un político. ¿Sí? Por ejemplo, durante los juicios de Nuremberg en Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, que juzgaron a los exterminadores nazis,
Los abogados de los criminales que estaban juzgando, criminales nazis, generales, gente del ejército alemán, sus abogados intentaron usar como argumento de defensa este argumento. Es decir, que sus clientes solamente estaban siguiendo órdenes directas del gobierno comandado por Hitler. No, pues es que ellos nada más obedecieron. Por lo tanto, no pueden ser considerados como responsables. Pero cuenta la historia que uno de los magistrados, de los jueces que estaban ahí, desestimó el argumento que estaban presentando con la simple pregunta, que es la siguiente: a ver, señores, ¿no hay una ley por encima de nuestras leyes? En alusión al 5º mandamiento, no matarás. ¿No hay algo más arriba que lo que, en otras palabras, Hitler les ordenaba? Y como pues, Alemania es una nación cristiana, pues todos entendían, no, pues sí, pues culpables. Pues ¿cómo que a ciegas? No. Bueno, esa posición tampoco es la que un cristiano debe tener. Y la tercera posición es la que enseñan las Escrituras, y ahí es donde entramos nosotros. Es la posición del respeto y la sumisión a las autoridades políticas y sus gobernantes. Eso es lo que acabamos de leer que Pedro y Pablo escribieron. Pero hay una excepción. Con la única excepción de desobedecer al gobierno si éste ordena algo perverso o contrario a la moral cristiana, o que pretenda obligar a los cristianos a actuar en contra de nuestra fe. Ahí sí ya no. ¿Sí? Lo vamos a probar con la Biblia. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben la persecución nazi contra los judíos. Hubo 2 hermanas cristianas holandesas, ellas. Una se llamaba Corrie y la otra se llamaba Betsy, de apellido Ten Boom. Bueno, ellas eran cristianas y había una ley que los nazis habían impuesto de denunciar a los judíos donde quiera que estuvieran. ¿Cuál era la pretensión de Hitler? Todos lo sabemos, ¿no? Sin embargo, estas 2 cristianas salvaron escondiendo y protegiendo a más de 800 judíos. Finalmente fueron descubiertas. Betsy murió en el campo de concentración y Corrie, ella vivió para contarlo. No hace muchos años, acaba de fallecer ya muy ancianita. Por cierto, hay una película que se llama El Refugio Secreto, que si quieren ver una buena historia de esto, búscanla en YouTube, se llama El Refugio Secreto. Y ahí la historia a todo lo que da. Bueno, ellas no se sometieron. ¿Entiende? Desobedecieron de manera deliberada las órdenes de Hitler. ¿Por qué? Porque atentaban contra la vida humana y contra la fe de ellos. Ahora vámonos al argumento bíblico. ¿Qué dicen las Escrituras acerca de la desobediencia a las políticas abusivas de gobernantes autoritarios o a las políticas que agreden de manera clara los principios cristianos? Vamos al argumento de la Biblia. En primer lugar, primer ejemplo, miren, ustedes saben que Israel estaba esclavizado en Egipto. Dice la Biblia ahí en Éxodo capítulo 1 que se empezaron a multiplicar, ¿sí? Y los egipcios tuvieron temor de que al crecer se levantaran y los alcanzaran su liberación. Entonces, el Ramsés II, que era el político gobernante de ese tiempo, el faraón egipcio, dio una orden muy estricta a las parteras hebreas, aquellas que atendían
los nacimientos de las mujeres israelíes. Y la orden era clara, que todo varoncito que viera la luz lo asesinaran y a las niñas las dejaran vivas. ¿Qué hicieron esas dos parteras? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Cito la versión Dios habla hoy, Éxodo 1:17. Está la orden del faraón, dice así: sin embargo, las parteras tuvieron temor de Dios. Ahí está, ok, aquí está el político dando una orden arbitraria, tiene autoridad, Dios se la delegó, y aquí están las parteras. ¿A quién debían de obedecer? ¿A Dios o al faraón? A Dios, porque era una ley más grande. Y por eso dice que tuvieron temor de Dios y no hicieron, o sea, se rebelaron lo que el rey de Egipto les había ordenado, sino que dejaron vivir a los niños. Entonces el rey de Egipto las mandó llamar, se enteró y les dijo: ¿por qué han dejado vivir a los niños? Imagínate aquel hombre imponente y las dos parteras. Dice el 19: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, le respondieron. Al contrario, son muy robustas y dan a luz antes que nosotras lleguemos a atenderlas. De esta manera el pueblo israelita seguía creciendo en número y cada vez se hacía más poderoso. Además, como las parteras tuvieron temor de Dios, ¿qué hizo Dios? Las favoreció, las bendijo, las protegió. Y dice aquí, les concedió una familia numerosa. ¿Por qué? Porque ellas entendían perfectamente que debían de obedecer a Dios ahí antes que la ley de los hombres. Por lo demás, ellos se sometían. Los hacían hacer ladrillos y ellos los hacían, estaban esclavos, no se rebelaban, pero allí sí. Ok, otro ejemplo también del Antiguo Testamento. Josué capítulo 2 nos narra una historia de fe. Una historia que involucró a una mujer llamada Rahab, que la Biblia lo subraya claramente que era una prostituta. Ella vivía en Jericó. Y sin duda que ella había oído del Dios de los israelitas. Y Josué mandó unos espías. Él mandó unos espías a Jericó porque quería conquistarla. Los mandó para espiar esa región. Y Rahab los esconde en su casa. Y veamos lo que sucedió. Josué 2, versículo 3. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, o sea, se enteró. Ustedes saben que los políticos todos saben, ¿no? Tienen sus contactos y bueno, se enteró el rey de Jericó y le envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido. Y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, estos hombres se salieron. Y no sé a dónde han ido. Síganlos a prisa y los alcanzarán. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puesto en el terrado. Pongan mucha atención a esto. Rahab directamente desobedeció una orden del gobernador o del rey de Jericó para proteger las vidas de dos israelitas que habían entrado en la ciudad. Rahab los ayudó salvándoles la vida. Aunque Rahab había recibido una orden clara del más alto funcionario de gobierno, ella se resistió a la orden y libró su vida, porque al hablar con ellos dijo: yo hago este bien a ustedes, pero cuando ya entren, salven mi vida, dice,
nosotros te salvaremos a ti y a toda tu casa, le prometieron. Entonces ella se resistió a la orden, libró su vida de la destrucción cuando entró el ejército israelí. Ahora, la epístola de Santiago dice que Rahab fue justificada por lo que hizo con Israel. ¿Por qué? Porque su accionar estaba demostrando que estaba creyendo en el Dios de los israelitas. Por eso es que en Hebreos dice que por la fe Rahab escondió a los espías. Vemos otro caso de rebelión abierta contra una orden excesiva. Hay una nota importante que quiero mencionar aquí. Síganme con mucha atención, esto es bien importante. Yo le pedí al Señor que me diera pues gracia y palabras para explicárselo, y que no, lo que yo voy a decir a continuación, que bueno, que el Espíritu Santo se los muestre y que sean aplicados para que no tuerzan lo que yo voy a decir a continuación. ¿Ok? Esto es bien importante. Ahí va. Escuchen. Si observamos bien estos dos casos citados, el de Faraón y el de Josué, tanto las parteras como Rahab mintieron. ¿Se habían dado cuenta de eso? Ok, vamos bien. ¿Y aquí qué, pastor? Pues mintieron. ¿Acaso mentir no es pecado? La respuesta es sí, sí es pecado. Mentir es un pecado porque la mentira destruye. La mentira destruye relaciones, reputaciones, testimonios, familias enteras, ha provocado guerras, etcétera, etcétera. Y los cristianos estamos comprometidos a hablar la verdad con nuestro prójimo. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, pero luego entonces, ¿qué pasó aquí, pastor? ¿Cómo está que las parteras mintieron y Dios no les reclamó? Al contrario, las bendijo. ¿Qué pasó allí? Igual a Rahab. Escuchen, mentir es justificado única y exclusivamente, y lo voy a repetir, mentir es justificado única y exclusivamente cuando la vida de alguien está en riesgo. Este principio, pues algunos cristianos de pronto pues lo escuchan, lo estudian y dicen, y empiezan a mentir y a mentir. No, espero me haya explicado. La única excepción en la cual Dios no lo toma como algo, como una mentira, que es un pecado, es cuando la vida de alguien está en juego. Por ejemplo, una vez mis hijos y los hijos de mi hermano Carlos, pues estaban chiquillos. El más grande tendría unos 7 años, todos chiquillos, y yo los llevaba en mi camioneta porque les iba a comprar cosas, ¿no? Entonces les iba a hacer unas hamburguesas y todo eso. Entonces cuando ya íbamos, que cómpranos chocolates, cómpranos, tío, cómpranos chocolates. Y yo, no, allá, no, ya ven los niños, ¿no? Y como traía como 5 o 6 y un gritadero, me estacioné y me bajé y entré a una farmacia. Ahí venden chocolates, ¿no? A veces uno piensa que nada más, creo que ahora hasta huevos venden, pero bueno. Entré, y cuando yo entro noté algo raro y me doy cuenta que había 3 asaltantes, todos con pistolas así. Y yo me quedo y se me acerca uno y me pone la pistola aquí en la frente. Y me dice, ¿tu celular? No, pues ahí está tu celular. Ahí está. Tu reloj, ahí está. ¿Qué más traes? No, y traía mi cartera. Y luego, como ya habían bajado a todos, había como 10 personas tiradas allá adentro. ¿Tú venías ahí, Zoe? No, ¿verdad? Bueno, es que Zoe es mi sobrina. Bueno, entonces
le decían, ya vámonos, ya vámonos. Y me ponía la pistola aquí y me dice, no me veas. Le digo, ¿y qué hago? Pues cierra los ojos, no me veas. Yo ya lo había visto, ¿no? Pero pues lo cerré. Pero traía mis llaves en la mano de la camioneta. Y me dijo, dame las llaves de la camioneta. ¿Dónde está la camioneta? Y le dije yo, aquí a la vuelta a la izquierda. ¿Ustedes creen que le dije la verdad? Por supuesto que no. Pero el que no entiende esto, ¡ay, mintió! ¡Ay, si la Biblia dice que es pecado! Y se fijan, miren, la ignorancia a veces nos perjudica tanto. Deliberadamente yo le dije, estoy aquí a la izquierda. Y me arrebata, dice, ya tenemos dónde irnos, dijo. Porque no sé si llegarían a pie, no sé. Entonces cuando ya se van, pues ellos se van a buscar la camioneta, pero pues no encontraron nada. ¿Cuál es? No, pues es de tal color, pues tampoco el color les dije. En mi conciencia no quedó el mínimo cargo. ¿Por qué? Porque si yo me las doy de súper justo y pongo en riesgo la vida de mis sobrinos y de mis hijos, ¿entendieron, cristianos? Pero no me vengan con que, el pastor dijo que se podía mentir. Y también los que suelen cortar los videos para luego tirarte, ¿verdad? Y sacan de contexto las cosas. No. El libro del profeta Daniel es otro ejemplo. Ahí registra varios ejemplos de desobediencia deliberada a las leyes injustas, de gobernantes injustos. La primera historia que está en el libro de Daniel se encuentra en el capítulo 3, donde 3 jóvenes, a quienes les cambiaron los nombres, Sadrac, Mesac y Abed-nego, se negaron a postrarse y adorar la estatua que Nabucodonosor había levantado y que había hecho una ley que todos los habitantes de Babilonia, al escuchar los instrumentos musicales, se postraran delante de la estatua y la adoraran. Y que empieza la banda El Limón y que empiezan a tocar y todos se postran. Y de pronto, entre la multitud que estaba allí, resalta la figura de 3 jóvenes hebreos que estaban así. Y alguien, no faltó quien, levantó la vista y dijo, hey, ¿y eso es qué? ¡Órale! Y, póstrense. No nos postramos. Nosotros nos postramos ante el de arriba. Pero es una ley y si no la cumplen, los vamos a echar al horno de fuego y los vamos a fundir. No nos importa si nos funden, pero nosotros no nos vamos a postrar. Dios puede librarnos del horno de fuego, y si no nos libra, de todas maneras no nos postramos. Y los agarraron porque se mantuvieron firmes, y los tomaron, los echaron al horno de fuego, lo calentaron 7 veces, y usted conoce la historia. Dios al final los rescató sanos y salvos. Ni siquiera su ropa olía a humo. Dios honró la fe, pero ellos desobedecieron a Nabucodonosor, que era el gobernador. Y Pablo y Pedro, cuando escribieron sus cartas, Nerón era el gobernador y dijo, respeten al emperador, ¿sí? Pero cuando las leyes transgredan las leyes de Dios, ahí sí no, ahí sí tienes que pararte firme en tu fe, porque hay una ley mayor, que esa es la ley de Dios, y solo a esa nos debemos más que a cualquier ley humana. ¿Claro o no? La segunda historia ahí en el libro de Daniel está en el capítulo 6, precisamente donde Daniel desafía un decreto del rey Darío. El decreto que había hecho este rey era que cualquiera que orara a otro dios que no fueran a los dioses de ellos, fuera echado al foso de los leones. Y como Daniel servía allí en la corte del rey, pues él fue de los primeros que se enteró. Pero dice la Biblia que Daniel llegaba a su casa
y abría las puertas que daban hacia Jerusalén. Así oraban, y todavía los judíos oran así. Y oraba 3 veces al día como solía hacerlo antes. O sea, la ley que Darío injustamente implantó de que solamente se orara y se adorara a sus dioses, Daniel de manera deliberada la desechó. Y él llegó, abría la puerta y se postraba y oraba al Dios vivo. Y como siempre hay gente que nomás anda viendo qué hacen los demás para hacerle su video de YouTube, pues le hicieron su video y lo sacaron y le dijeron al rey Darío: Darío, ¿qué no diste una orden estricta de que el que no obedecía y el que no lo obedeciera se fuera echado al foso de los leones? Dice: claro, la ley está vigente. Dice: pues uno de tus súbditos aquí, Daniel, ya lo vimos. Él sigue postrándose y orando a su Dios. ¿Cómo? Y dice la Biblia que le tenía precio. Mándenlo llamar. Oye, Daniel, dice: no, pues ese es mi Dios. El tuyo serán esos, pero el mío, pero hay una ley. Entonces, como lo apreciaba, así como que Darío quería sacarle la vuelta, pero los demás miraron, dijeron: no te voy a echar para atrás, hay que hacer cumplir la ley. O sea, eran de esos políticos bien, ¿saben, no? Así de esos que bien cumplidores de la ley, nomás cuando se la quieren aplicar a los demás, ¿verdad? Entonces, pues Darío no le quedó otra más que decir: bueno, ejecuten la ley, el decreto. Y lo agarraron, lo echaron al foso de los leones. Usted conoce la historia. Y dice que Darío se acercó y dijo: ay, Daniel, el buen joven Daniel, virtuoso varón, ay, si quizá tu Dios te salve. Daniel estaba acostado ayer, un león era su almohada. Daniel, y luego le dice: hola. ¿Y qué? ¿No te han devorado? No, aquí estoy haciéndoles piojito y estoy bien a gusto aquí de lo que ellos comen. Pues pues yo me echo también un taquito. Dios lo honró, pero desafió de manera deliberada esa ley injusta. Otro ejemplo en la Biblia, el libro de 1 de Samuel registra otra historia muy interesante. Resulta que el rey Saúl estaba de campaña militar, estaba en guerra contra los filisteos, había una batalla que tenían que librar y Saúl da una orden. Y la orden era la siguiente: nadie coma un solo bocado hasta no derrotar a los filisteos, ¿sí? Hasta no ganar la batalla. Termina la batalla, ganan la batalla, pero resulta que Jonatán, hijo de Saúl, dice ahí en 1 de Samuel, no escuchó la orden. Por alguna razón no la escuchó lo que Saúl había dicho. Entonces, como estaban todos agotados y cansados, dice que de pronto encontraron un lugar donde había panales con miel. Y usted sabe que la miel es energética. Y esto es sabido desde... Entonces dice que con una vara, pues yo lo entiendo así, desde su caballo extendió la vara, tomó y empezó a comer para restablecerse, para recobrar fuerzas. Y los soldados que estaban allí alrededor: oye, ¿no oíste la orden? No, pues ¿cuál orden? Y Jonatán un poco pues turbado de ¿cuál orden? Y él siguió comiendo. Coman, no, decían. Bueno, cuando Saúl se entera que su hijo había desobedecido la orden de no comer bocado, ¿qué creen que hizo? Fueron y le dijeron: oye, Jonatán, tu hijo comió miel. ¿Cómo? Me desobedeció, comió miel. Dice: ejecútenlo.
a su propio hijo. Sin embargo, a los que les dio la orden de ejecutar a su propio hijo, abiertamente desobedecieron la orden del rey y libraron a Jonatán. Fíjense lo que dice 1 Samuel 14:45. Cito la versión Palabra de Dios para Todos. Pero el pueblo le dijo a Saúl: ¿cómo es posible que muera Jonatán, que le ha dado a Israel una victoria tan grande? O sea, porque Jonatán era un escudero y un guerrerazo, ¿sí? Y era pues comandante. ¿Cómo es posible que muera Jonatán, que le ha dado a Israel una victoria tan grande? Ni siquiera pensarlo, dijeron estos. Por la vida de Yahvé, o del Señor, no caerá en tierra ni un solo cabello de su cabeza, porque él actuó hoy con Dios. Y así fue como el pueblo salvó la cabeza de Jonatán. Desobedecieron. Déjame contarle una experiencia que yo tuve hace muchos años. Es la primera vez que lo cuento en público, porque acá entre mis cuates, pues sí se los cuento. Mire, el pastor, la iglesia donde crecimos, el pastor, en ese tiempo, él había sido sacerdote franciscano. Dios lo alcanzó siendo sacerdote, colgó los hábitos y se hizo cristiano, y posteriormente el Señor pues lo llamó y empezó a pastorear. Sin embargo, era inevitable, es como todo, ¿no? Que como fraile franciscano se le quedaron algunas costumbres, ¿no? Algunas prácticas y tendencias. Eso es entendible, ¿sí o no? Bueno, entonces, el primer año en el que entramos al seminario bíblico era como internos, es decir, vivíamos ahí. Éramos un grupo bastante numeroso de estudiantes. Entonces llegó la primera Semana Santa como estudiantes del instituto y nos dijo el domingo en la tarde: mañana lunes inicia Semana Santa y vamos a ayunar todos los estudiantes, todos los líderes, todos vamos a ayunar de lunes a sábado. Y todos nomás nos miramos así. Oiga, pastor, pero nada más agua, nada. Porque, y sacó un rollo allí medio espiritualoide referente al ayuno, ¿no? Algo así como, casi que si no ayunábamos nos íbamos al infierno. Así como, ay, nosotros estudiando con maestros ya bien sistemáticos y todo, ya habíamos aprendido cosas, ¿no? Y yo dije, ay, bueno, pero pues es el pastor, pues hay que someterse, ¿no? Y pasó el lunes y como quiera, pues ahí aguantamos. Y llegó el martes y para eso nadie hacía nada, estábamos sentados donde quisiéramos. O sea, era una relajación total, tipo monasterio, ¿no? Entonces yo estaba por ahí y luego me empezó acá adentro, así como yo, ay Señor, tengo mucha hambre. Pero bueno, y ahí estaba orando. Llegó el miércoles y pues la cosa no es nada fácil, pura agua, ¿te imaginas? Bueno, algún día quizás hablaremos sobre el ayuno, ¿no? Pero llega el jueves, y el jueves, viernes, sábado y domingo había ya reunión con toda la iglesia. Entonces, el jueves en la mañana, híjole, yo me sentía débil físicamente, pero ahí estábamos orando y estudiando la Biblia, pero así como una especie de retiro dentro de las mismas instalaciones. Había una reunión general que iniciaba a las 7 de la tarde, ese jueves santo. Entonces, como a las 2 de la tarde, el pastor me dice, Chuy, ven. Dice, fíjate que el Señor me acaba de mostrar que te prepares para que prediques
hoy en la tarde a la congregación. Yo le dije, está bien, hermano, pero ¿me da permiso de subir a mi dormitorio? Pues para... Sí, me dijo, sube. Entonces, cuando yo voy subiendo, porque era un piso arriba, voy subiendo y le digo, Señor, no puedo, estoy muy cansado. Necesito, no puedo. Es más, mi mente, no, me cuesta trabajo. Y claramente el Señor me dijo, come. Y yo dije, ay, Señor, ay, ¿cómo? ¿Pero qué como? Señor, come, me dijo. Yo dije, pero, ¿qué como? Y en eso, ¿qué creen? Yo voy subiendo y va bajando la cocinera, una hermana que era la encargada de la cocina de alimentar más de 300 estudiantes, imagínense. Entonces me la encuentro, ella bajaba y yo subía y le digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Chuy, ¿a dónde vas? Le digo, voy a mi cuarto. Le digo, oye, ¿te puedo decir algo? Y miró así, porque se nos advirtió, así se nos advirtió que si comíamos íbamos a pecar, Dios nos iba a colgar el anticristo de la espalda. No estoy exagerando. Pero nos advirtió cosas así como el que coma, cuello. Bueno, entonces yo miraba así y le digo, oye, es que fíjate que el pastor hacía así, pero tengo mucha hambre, no tengo fuerzas. Y ella le hace, vente, me dice. Y nos metemos a la cocina y empieza a sacar. Mira, me preparó un plato así de arroz con frijoles negros y 2 huevos estrellados arriba. Dice, cómetelos allá en aquel rincón. Y que no, pues me los devoré. ¿Lo creen que es obvio que mi cuerpo reaccionó? Me fui a mi cuarto, le dije, Señor, dame una palabra, y Dios me dio una palabra. Llegó el tiempo de compartir, y al terminar, el pastor se sube a la plataforma y dice, Chuy, y me da un abrazo. Dice, ¿qué mensaje Dios, el Señor te dio? No, pues gracias, hermano. Y me dice, ¿ves qué poderoso es el ayuno? O sea, yo entendí desde aquel entonces muchas cosas al respecto. O sea, hay cosas que te pueden decir que tienen buena intención, pero si Dios te dice algo, ahora aquí yo sé que hay un riesgo, que Dios me dijo, y ustedes entienden eso, ¿no? Y a veces son cada cosa que Dios me dijo, y tú dices, ay, Dios no dice eso. Hay muchos abusos y eso pues propicia que algunos le tengan reticencia a esto. Pero así pasó. Bueno, al siguiente año, pues otra vez el retiro ese famoso, ¿no? Pero ahora nos llevó a los líderes, ya éramos líderes, nos llevó a una granja que le habían prestado. Dijo otra vez, ayuno total, y cada quien váyase abajo de un árbol a ayunar, orar, busquen al Señor. Pero, a ver, nadie trae comida, ¿verdad? Nadie trae churritos, papitas. No, nadie. Pues hasta nos esculcaban. Entonces, no, pues ahí voy con mi Biblia y algo de hambre, y me senté abajo de un árbol frondoso. Y me senté y empecé a leer, y yo miraba, todos estaban así regados, y empezó el hambre, y Señor, tengo hambre. ¿Y qué hago, Señor? Yo esperando que me dijera, como aquella vez, come, ¿no? Y me dice, levanta tus ojos. ¿Levanto mis ojos? Sí. ¿Y le hago así? Estaba abajo de un guayabo. Mire, había unas guayabotas de esas que están rositas por dentro, dulcísimas. Entonces, mire, el árbol estaba tan lleno y tan cargado. Yo no me fijé cuando fui y me senté, pero cuando ya alzo mis ojos veo, estaban a mi alcance. Me dice, come. Y yo con la Biblia así.
sea, tampoco es que, ¿entiende? Entonces, ¿usted debe de obedecer a ciegas a su pastor? No, porque ¿qué tal si yo les digo algo que va en contra de la misma palabra de Dios? Ahora, después hubo otras sesiones de ayuno y no comía. O sea, no tengo problema con eso. Esto se lo cuento para que usted vaya dimensionando, ¿ok? Mire, en el Nuevo Testamento, Pedro y Juan fueron arrestados por predicar de Jesús. Usted sabe esto, ¿no? Y fueron puestos en la cárcel. Las autoridades religiosas de ese tiempo estaban decididas a que ellos no enseñaran más acerca de Jesús. Sin embargo, cuando se los prohíben, Pedro les dice: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. O sea, cállense, ya no prediquen en el nombre de Jesús. Y ellos dijeron: no podemos obedecerte a ti, sino a Dios, porque su ley y su mandato es: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Y ustedes nos están diciendo por sus rollos que traen contra Jesús de que no prediquemos. No, nosotros vamos a obedecer. Ahora, yo les dije hace 8 días que los cristianos debemos de ser gente entendida, gente bien ubicada, ¿sí? Y pedirle a Dios sabiduría para saber manejar estos principios. Porque les cuento otra historia. Una vez un hermano lo saludé y le dije: oye, ¿cómo estás? Ay, hermano, pues aquí batallando porque pues me quedé sin trabajo. Le dije: pero ¿qué pasó? ¿Por qué te despidieron? Sí, me despidieron. Ay, ¿qué? ¿Rebajaron personal? No, dice, fue por Cristo. ¿Por Cristo? ¿Cómo? Dice: sí, dice, pues es que la Biblia dice que le prediques el evangelio a todo el mundo. Entonces pues yo llegaba al trabajo y hay como 700 empleados, es una empresa bien grandota. Entonces pues yo me voy ahí repartiendo folletos y predicando. Le digo: ¿a la hora del trabajo? Sí, hay cosas eternas que son más valiosas que lo terrenal. Le dije: no, hermano. Dice: no, y me advertían: oye, a ver, yo te pago para que hagas tu trabajo, no para que andes predicando. Haz tu trabajo y a la salida predícales todo lo que quieras, pero cuando vengas a trabajar, ponte a trabajar. Yo te pago para eso. ¿Y tú qué haces? No, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Le dije: ay, si serás. ¿Entiende que ahí, entienden? O sea, no le entró al hermano. O sea, todo en su dimensión, todo en su lugar. Le dije: no, mira, ubícate. Y yo se lo expliqué. Ay, hermano, no, claro. Le dije: vamos a cambiar los papeles, tú eres el dueño de la empresa. Ah, ya entendí, me dijo. Claro. Entonces, necesitamos ser sabios, hermanos, ¿sí? Miren, en los Estados Unidos actualmente ya hay pastores encarcelados, predicadores encarcelados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los legisladores en los Estados Unidos han legislado, por ejemplo, la ley del aborto, ¿no? Que ya no está penalizado, y que todo médico está obligado por la ley a practicar un aborto si una mujer viene a solicitárselos. Ahorita se han hecho algunos ajustes de parte del cristianos que han pues reclamado y ubicado. ¿Por qué? Porque llegaban a veces de manera deliberada y tramposa, sabiendo de esa ley, mujeres embarazadas, pero del mundo. Oiga, quiero que me haga un aborto. No, ¿sabes qué? Ve con otro médico porque yo no hago eso. Ah, no, lo voy a demandar. No, pues demándame. Y los demandaban y procedía por negarse, ¿sí? Aquí en México, en algunos estados, aquí todavía no se legaliza de esa manera. Pero supongamos que, miren, no tardan, no porque sea pesimista, pero no tardan. Esa es la tendencia mundial. Ahora, si hay aquí médicos, ¿qué vas a hacer?
tienes que pedir a Dios sabiduría. Miren, en los Estados Unidos, decir abiertamente algo sobre la gente del arco iris, ¿entiende? Es penado, cárcel también. Aquí ya en Jalisco, ya acaban de aprobar algo parecido. Entonces, yo no voy a dejar de decir lo que la Biblia dice, pero sí le pido a Dios sabiduría para decir lo mismo, pero en otras palabras. Por ejemplo, eso de la gente del arco iris, puede ser las paletas arco iris, puede ser, pero todos sabemos a lo que de aquí en adelante, cuando nos refiramos a ciertas cosas. Entonces, esto, hermanos, les va a ayudar a ustedes, porque créanmelo, no soy pesimista, sino realista. No está muy lejos la persecución abierta a los cristianos. ¿Por qué? Por causa de su fe. ¿Por qué? Por las leyes que los políticos inmorales y corruptos van a establecer en los congresos. Ahí es donde muchos cristianos dicen: ya ve, pastor, por eso es que hay que lanzarse, hay que pelear, No. Ya, espero hayan entendido después esta es la quinta enseñanza al respecto. No, nuestra tarea es llevar a la gente a Cristo, no a las urnas. Eso que lo hagan los políticos, ya usted toma su decisión. Pero nosotros vamos a obedecer a Dios. En todo aquello que no agreda nuestra fe, nuestra moral cristiana, pues hagámoslo. Si ponen otro impuesto, que ahora van a verificar las bicicletas, pues verifique su bicicleta. Pues ni modo, ¿entiende? Que ahora todos los que peguen chicle en la silla donde se sientan, 15 días de cárcel. Mire, como usted se sienta en la misma silla, ya váyalos quitando. Los que limpian habían de una vez juntar una bola de este tamaño. Es en serio. Así. Yo se las iba a traer así: ahora, hermanos, vamos a jugar. Ay, hermanos. 2 veces le dijeron a los apóstoles: ¿qué no les dijimos que dejen de hablar en el nombre de Jesús? La segunda está registrada en Hechos 5:29. Ellos respondieron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Mire, en 1991 el Señor me llevó a África, en la parte norte, es decir, la frontera que tiene España con África, que está allí, es Marruecos. Marruecos es una nación musulmán, y Marruecos, pues ustedes saben que los musulmanes son muy fundamentalistas y está prohibido predicar el evangelio. Cuando nos invitaron a predicar en Marruecos, yo sabía que estaba prohibido. Pero cuando viene la invitación, yo le pregunté al Señor: Señor, ¿quieres que vaya? Y Él me dijo: ve. Y fui. Y entramos. Señor, ¿qué le decimos ahí al de migración? Bueno, cuando llegamos con el de migración, son bien, se infunden temor, y nos ven así. Y nos hablaron en español, porque pues, ellos hablan ahí español por la cercanía con España, ¿no? ¿Y ustedes qué? A ver, los que siguen. Éramos 3 que estábamos pasando. ¿Vienen juntos? Sí, pasan los 3. A ver, ¿dónde son? ¿Qué? Pero así, con una actitud, usted sabe, ¿no? Entonces, cuando yo dije: ¿qué le digo? Porque te preguntan: ¿qué libros traes? ¿Predicas alguna religión? Te preguntan todo eso. ¿Y qué les vamos a decir? Bueno, yo como tú dijiste, Señor, así pensé yo. Cuando los lleven ante los magistrados, no piensen lo que van a decir, sino que el Espíritu les va a dar que hablen. Y dije: pues ahí vamos. Pero íbamos a predicar. Llevábamos Biblias y era prohibido.
por la ley del rey de Marruecos, porque allí es todavía así se conducen. Bueno, pasaportes. Entonces le damos los pasaportes y cuando ve México, dice, ¡ah, mexicanos! ¡Mexicanos! Sí, somos mexicanos. ¿De dónde? Y le digo yo soy de Guadalajara. ¡Oh, Guadalajara! ¡Oh, Guadalajara en un llano! ¡Oh! Y empieza ahí a cantar. Y nosotros así dice, ¡oh! Nunca olvidaremos cómo trataron a Marruecos en el Mundial. Y me acordé que Marruecos estuvo aquí junto con Brasil, y como era el patito feo, pues todos le aplaudían, órale, echen ganas, marroquíes y todo. Oh, nos trataron muy bien, no, pásenle, no nos va a preguntar, no, pásenle, bienvenidos. Y con todas las Biblias y con todo. Ya entrados ahí, nos reunimos en un sótano, porque está prohibido reunirse los cristianos. Y había un grupo, llegaron un grupo como de 70, 80, todos eran misioneros en todo el África, que los habían convocado porque iban a ir 3 mexicanos a predicar la palabra, y yo les prediqué a todos esos misioneros. Esa es otra historia también bien tremenda. Pero lo que voy es esto: cuando estábamos adorando al Señor, cada rato uno de los hermanos que vivía decía, bájenle la voz, bájenle el volumen, híjole. ¿Te imaginas con todo el ruidajo que hacemos nosotros? Por eso tenemos que aprovechar, hermanos, mientras las cosas estén bien. O sea, que haya esa libertad. Y cantábamos así, Dios grande, Dios fuerte. Balbuceábamos. Y cuando prediqué, pues sin micrófono, obviamente, ¿no? Y les compartí, estaba yo violando la ley de ese país. Pero Dios me usó, porque hay una ley mayor. Amén. Concluimos. La desobediencia civil para nosotros los cristianos está permitida única y exclusivamente cuando las leyes o las órdenes del gobierno violentan